Como digo que es un ERTE es un periodo de suspensión del contrato. Por ejemplo, como una excedencia, ¿no? Cuando pedimos una excedencia de 2 años, pues desde que inició la excedencia, perdón, hasta que finaliza, mi contrato se encuentra suspendido. Es decir, ni yo tengo obligación de trabajar, ni la empresa tiene obligación de pagarme. Mi contrato se encuentra suspendido, no extinguido. Por lo tanto, cuando acaba la excedencia, yo solicito mi reincorporación. En el caso de los ERTES es lo mismo, con diferencias no esenciales, pero es lo mismo. En naturaleza jurídica es una suspensión de contrato. ¿De acuerdo? Ya hemos explicado un poco las diferencias con el ERE, que es una extinción. Y entonces, los tipos de ERTE son básicamente ERTE total o ERTE parcial. Un ERTE total es cuando a mí me dejan suspendido mi empleo temporalmente toda la jornada, hasta que acabe ese periodo de ERTE. Y un ERTE parcial es cuando, por ejemplo, yo estoy trabajando 8 horas y me hacen un ERTE al 50%. Eso es un ERTE parcial. Yo solamente tengo obligación de trabajar la mitad de mi jornada y la otra mitad de mi jornada cobro una prestación por desempleo. ¿Vale? Hay muchas empresas que están aplicando ERTE total porque no tienen ningún tipo de actividad y están muy afectadas, y hay otras empresas que sí que tienen algo de actividad, pero al verse reducida se ven obligadas a reducir nuestra jornada, temporalmente, como digo. No es una modificación sustancial, que me reducen la jornada para siempre, no. Es una reducción de jornada temporal. Cuando acaben las circunstancias que lo motivaron, la empresa tiene la obligación de devolverme a mi antigua jornada. ¿De acuerdo? Esto que quede muy claro. Entonces, volviendo al tema del COVID, al final lo que hizo el Estado en marzo, ¿no? Recordar el tema de la pandemia, cuando ocurrió todo esto, fue determinar por una norma legal, en este caso fue por el Real Decreto Ley 8/2020, que la situación pandémica era una causa de fuerza mayor y habilitó a las empresas a que pudieran aplicar ERTES de forma generalizada. ¿Vale? En este momento, los ERTES no eran tal cual se conocían con la reforma laboral de 2012, sino que el gobierno previó, en esta norma legal y en sucesivas, alguna serie de medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras, pero también a los empresarios y a las empresas. Y ahora aquí es donde vamos a entrar un poco a hablar de los trabajadores, de qué medidas decretó el gobierno para proteger a los trabajadores y trabajadoras. La primera, y es lo que se ha hablado bastante, es no necesitar el mínimo cotizado para percibir el paro, para percibir una prestación por desempleo. Recordar, cuando yo estoy en un ERTE, no me quedo sin cobrar, sino consumo una prestación por desempleo, perdón, percibo una prestación por desempleo. Por lo que dice la norma, lo que dice la serie normativa relacionada con los ERTE, es que no necesito un mínimo cotizado para poder cobrar ese paro. Por si no lo sabéis, para poder cobrar el paro se necesita un mínimo de 360 días de cotización, 360 días trabajados. Entonces ya puedo pedir el paro. Pues lo que hace la norma legal es no requerirte ese mínimo para poderlo recibir. Si, por ejemplo, yo empecé a trabajar en abril y en marzo, perdón, empecé a trabajar en febrero y en marzo me aplican un ERTE, yo puedo cobrar el paro aunque no tenga el mínimo cotizado. Eso es importante. Otro aspecto esencial, y aquí es donde vamos a ahondar después un poco más en profundidad, es que no consumimos el paro que tenemos acumulado con anterioridad. Si, por ejemplo, antes de aplicarme un ERTE, yo venía trabajando en otras empresas y he generado desempleo, ¿no? Que tengo en una bolsa, le llamamos una bolsa, yo ya tengo generado paro. He trabajado, por ejemplo, 5 años y tengo 2 años de desempleo. Bueno, pues si me aplican un ERTE y empiezo a cobrar el desempleo durante el ERTE, lo que dice la norma es que no consumo esos 5 años que yo tenía acumulados, esos 2, perdón. Esos años que yo tenía acumulados no se consumen, excepto en determinadas circunstancias que, como digo, veremos más adelante y que están generando bastantes dudas porque estamos detectando que no está llegando la información y parece ser que el gobierno no ha explicado claramente cuándo se consume y cuándo no se consume el paro. Y la mayoría de trabajadores y trabajadoras pensamos que en ningún tipo de ERTE consumimos el desempleo, cuando eso es rotundamente falso. ¿Vale, Paul? Luego, si queréis, he preparado un pequeño esquema para explicar cuándo se consume y cuándo no se consume paro. Lo vamos a ver más gráficamente porque si no, si me pongo a hablar de fechas, no nos vamos a enterar de la misa a la mitad. Súper, cuando tú me digas, pongo el gráfico que me has mandado. Sí, También hay ahora algunas... después, Vale, si quieres, lo ahondamos en profundidad. Vamos a ver, estamos viendo las ventajas, entre comillas, ¿no? Que se han decretado para proteger a los trabajadores. Y una es la de no consumir el paro, menos en determinadas circunstancias que ahora luego veremos. vale. Otra es, como sabéis, cuando se pide el paro o el desempleo,
a los 6 meses de estar cobrándolo tú, al principio cobras un 70% de lo que era tu base reguladora, ¿no? Un 70% de lo que tú tenías cotizado. Esa es tu prestación por desempleo, ese es tu paro, con un máximo que establece la ley, dependiendo del número de hijos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahí. Pero cuando llegas a 6 meses de paro, la ley dice que se te reduce al 50% de la base. Es decir, el paro que tú cobras se te reduce. Lo que se ha hecho mediante la normativa legal es que esa reducción no afecte a la gente que está de ERTE. Hay gente que está de ERTE desde marzo y actualmente sigue de ERTE y continúa cobrando la prestación por desempleo del 70% de su base reguladora. Eso es una ventaja importante, ¿no? Que no se nos reduce cuando pasan los 6 meses. Otra ventaja es el tema de los plazos para los contratos temporales. Los contratos temporales tienen fecha de caducidad, ¿no? O bien si es un contrato de obra o servicio, cuando acabe la obra o el servicio, o bien si es un contrato eventual por circunstancias de la producción, cuando acabe esa eventualidad. Pues lo que dice la norma legal es que el plazo temporal de esos contratos se suspende durante el ERTE. Y ponemos un ejemplo para aclararlo mejor. Si yo, por ejemplo, empecé un contrato en febrero de 2020 que acababa en junio y en marzo me meten en un ERTE, hasta junio, por poner un ejemplo, de marzo a junio, ese tiempo que yo paso en el ERTE no se computa en el plazo del contrato. Por lo tanto, mi contrato temporal se alarga los meses que yo he estado de ERTE. Si he estado de ERTE marzo, abril, mayo y junio, 4 meses de ERTE, pues yo en junio no acabaré mi contrato, acabaré 4 meses después. Esto es interesante. Esto es lógico, porque, ¿no? claro, es lógico, pero hay muchas empresas que están haciendo la jugada, los trabajadores y trabajadoras lo desconocen y les finalizan el contrato antes de tiempo. Ojo con esto. No. Si habéis estado de ERTE, yo tengo derecho a que mi contrato temporal se amplíe todo el tiempo que yo he estado de ERTE. ¿Vale? Menos en una circunstancia. Y es que yo haya estado de ERTE de reducción de jornada, no ERTE total. Claro, si yo he estado en un ERTE del 50% y he estado trabajando de marzo a junio, mi contrato sí que se puede acabar en junio, ¿vale? Cuando hablamos de suspensión de plazos, de contratos temporales, interrupción del cómputo del plazo, perdón, para ser más técnicos, estamos hablando de ERTE total, ERTE de la totalidad de la jornada. Sí, pues si quieres, Paul, ponemos el esquemita que hemos preparado, que es Sí. muy sencillito para que se entienda un poco mejor. Ahí Cuando está. esté proyectado me lo dices. Ya está. ¿Sí? ¿Lo Sí. tenemos ahí? Sí. Vale. Pues ahí se puede ver un poco el esquema del consumo del desempleo en el ERTE. Como se puede ver en la primera parte, empezamos por la izquierda, por la parte roja. No se consume el desempleo en ningún caso en los ERTEs que vienen acometiéndose desde marzo, desde el mes de marzo, ¿no? Desde que empezó la pandemia de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. Ese periodo en ningún caso se consume ERTE, o sea, se consume desempleo, perdón, ni en los ERTE de fuerza mayor, que veis ahí, ERTE FM, ni en los ERTE de top, que son los de causas objetivas. Sea cual sea el tipo de ERTE, en ese periodo, hasta el 30 de septiembre, no se consume en ningún caso. Ahora bien, ahí, como digo, se publicó el Real Decreto Ley 30/2020 y a partir del 1 de octubre, que es la parte donde veis la estrella, así color verde oscuro, sí que consume desempleo desde el 1 de octubre de 2020 al 1 de enero de 2022. En el caso de los ERTE por causas objetivas, que son los ETOP, y si se produjera un despido disciplinario o una baja voluntaria. Y paramos aquí antes de seguir mirando los siguientes plazos y os explico. ¿Qué significa esto? Que si hasta el 1 de enero de 2022, ojo, no 2021, 2022, mi empresa, bueno, lo pongo en el sentido contrario, se produce un despido improcedente, se produce una finalización de contrato temporal o se produce un despido por causas objetivas, es decir, por causas económicas, técnicas o organizativas, el desempleo no se considera consumido. Pero se considera consumido si el despido es disciplinario, es decir, porque la empresa alega que yo he cometido una infracción y como sanción me impone el despido, y si yo me voy de baja voluntaria. Aunque luego trabaje en otro sitio y genere desempleo, ese que disfruté durante el ERTE del 1 de octubre hasta cuando sea antes del 1 de enero de 2022, se dará por consumido. No sé si lo he explicado bien, Paul. Sí, súper claro. Entonces, importante sobre esto, el truco de aquí es, claro, la empresa te puede hacer un despido disciplinario,
Por eso, desde la asesoría jurídica del sindicato, lo que recomendamos es siempre contactar con el sindicato para impugnar este despido, porque no solo es un despido disciplinario y ya está, que no tiene más afectación, ¿no? En cualquier otro momento, bueno, me quedo sin indemnización y ya está, no lo impugno. En este caso, si no lo impugnas, vas a perder la prestación por desempleo que consumiste desde el 1 de octubre de 2020 durante el ERTE. Por lo tanto, hay que impugnar ese despido y conseguir la improcedencia. Cosas peligrosas de esto, que según el SEPE, si a mí me despiden de forma disciplinaria y la empresa lo puede hacer en cualquier momento, aunque yo impugne el despido, el SEPE me va a descontar el desempleo que consumí durante el ERTE hasta que yo o pacte con la empresa la improcedencia en la conciliación o consiga una sentencia firme que diga que el despido era improcedente. ¿Qué te parece, Paul? Wow. Ni Impresionante, idea, ¿no? sí. Es decir, que a lo mejor si el juicio sale en un año y consigo la improcedencia, ¿qué pasa? Yo ya no he podido, ese desempleo se considerará consumido. Y luego yo con esa sentencia la presentaré al SEPE, haré una reclamación previa posterior y le diré que me lo reingrese. Pero ¿cuántos meses he estado yo sin poder tener desempleo? Wow, Esto es muy vaya peligroso. Cristo. Vaya Cristo. Además, teniendo en cuenta cómo está funcionando el SEPE últimamente, que está completamente colapsado, bueno, igual pasaría en este momento con los juzgados, ¿no? Porque habría que ir a juicio por lo que dices. Claro, claro. Es que esto es muy grave y no se está hablando de esto. ¿Qué ocurre si la empresa me despide de forma disciplinaria? Lo que ocurre es lo que hemos comentado. Por eso hay que impugnar siempre ese despido y conseguir la improcedencia, porque es la única forma de que no se consuma el desempleo. Como digo, si mi contrato temporal se acaba, que es lo que dice la ley, ¿no? Mi contrato temporal se acaba, por ejemplo, en febrero de 2021, no pasa nada, el desempleo no se consume. Si me despiden de forma improcedente, la empresa reconoce que es improcedente, tampoco se consume. Y si me despiden por causas objetivas, es decir, me hacen un ERE o me despiden porque la empresa va mal económicamente, tampoco se consume. Solo se considera consumido en el caso, y con esto ya no repito más, de despido disciplinario y baja voluntaria. Vale, recordemos también que ante cualquier carta de despido de la empresa, ¿no? Que esto vi la Labo el otro día que lo decía por Twitter, de siempre poner no conforme, la fecha y algo más. Ante cualquier cosa que nos haga firmar la empresa, que no sepamos exactamente lo que nos está haciendo firmar, o aunque más o menos lo sepamos, pero queramos asegurarnos de que no nos la cuelen, siempre poner o recibido, no conforme y la fecha de recepción, ¿verdad? Correcto, 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 porque eso es lo que va a permitir luego poder impugnar el despido. Si yo a mí me hacen un despido disciplinario, me dicen que yo he cometido una sanción y yo lo firmo como que es correcto, como que es veraz, es verídico lo que está diciendo la empresa, luego es muy complicado, por no decir imposible, si firmo todo, impugnar ese despido. Por lo tanto, lo recomendable siempre, no conforme, yo no estoy conforme con este despido y poner la fecha para dejar constancia efectivamente de cuándo me lo están comunicando. Con esos datos ya hay que impugnarlo. Por eso siempre es tan importante tener una asesoría, estar bien asesorado o asesorada y estar afiliado a un sindicato. Es nuestra garantía y más en los tiempos que corren. Total. Respecto a lo que comentabas antes de que habría que llegar hasta el juicio para conseguir que no se perdiera la Sentencia firme. prestación por desempleo, Ujú. ¿habría alguna forma, estando más o menos sindicadas, de no tener que llegar a eso? A ver, siempre se intenta llegar en la conciliación. Antes de interponer demanda judicial, es obligatorio, es preceptivo tener una conciliación con la empresa. Y eso se celebra como máximo un mes después del despido. Que una En- conciliación es una reunión para intentar Eso, acordarlo de buen rollo. si es una reunión que es un servicio público, aquí se llama el SMAC en el País Valencià, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, pero en cada comunidad autónoma hay un servicio de este tipo. Entonces ahí es donde se celebra esa conciliación y se intenta llegar a un acuerdo. Si hay un acuerdo y se reconoce la improcedencia, con ese acuerdo de conciliación se le presenta al SEPE y ya no se te consideraría por consumido. Claro, esto es Y lo que luego, decimos. evidentemente, antes de llegar al juicio, Paul, siempre puede haber negociación entre abogados. Claro, No es hace lo que falta llegar al decimos juicio. siempre que el juicio es la última opción o la última vía normalmente y que todo lo que sea estar sindicadas y estar fuertes y conocer los derechos y cómo reclamarlos nos puede ahorrar tiempo, dinero y también carga mental y no tener Correcto. que ir, que arrastrarlo tanto tiempo y que ir tan allá, ¿no? Yo siempre lo digo, lo mejor que hay es tener un abogado o una abogada y estar sindicato es esa forma, es olvidarte, es decir, oye, tengo esto, no sé lo que es, lo envío al sindicato. Oye, es que me han dado este escrito, lo envío al sindicato.
Oye, me han despedido, lo envío al sindicato. La tranquilidad de saber que los servicios jurídicos te van a apoyar hasta el final. Un sindicato de verdad, porque yo recuerdo en la empresa que estaba que cuando quise salirme y tuve un tema con personal con la empresa, bueno, personal no laboral, eh, me dijeron que no había opción y después me asesoré por otra persona, otro abogado, y me dijo que sí que había opción de llegar a donde yo quería llegar. Así que también hay ciertos sindicatos, no diré el nombre, aunque creo que, que os lo podéis imaginar, que hay dos opciones, pues una de estas dos era el abogado como que mediaba o que defendía a los trabajadores en esa empresa y me dijo que no había forma de conseguir lo que yo le pedía, si se podía conseguir. Y después lo intenté por otra abogada y sí que me lo consiguió. Así que también, ojo, a quien le preguntáis. Sí. Pues si os parece, no sé si estamos poniendo el esquema o lo has quitado, Paul, no lo Lo he sé. quitado, lo vuelvo a poner Sí. si me dices. Sí, faltan las últimas dos partes y Vale. así entendemos un poco el eje cronológico, ¿no? Y las fechas. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero de 2022? ¿No? Que es lo que hemos visto, en la parte de la estrellita. Ahora vamos a la parte amarilla, la parte del dinero. A partir del 1 de enero de 2022 hasta el 1 de octubre de 2026, ojo, la normativa ya está regulando hasta 2026 lo que va a ocurrir con nuestras prestaciones por desempleo. Wow. Pues sí, Esto desde el 1 de enero, en el decreto de hoy. realmente en el decreto de septiembre de 2020 ya se establecía. Lo que ha hecho este decreto es prorrogarlo, es decir, darle validez a aquel. Nosotros pensamos que iban a tirar atrás esta medida, pensamos que iban a alargar las fechas, que iban a decir que el despido final, que el desempleo finalmente no se consumía. Nos ha sorprendido que esto se acepte por parte de los mal llamados sindicatos mayoritarios junto a la patronal y el gobierno. Nos ha sorprendido. Porque De verdad, no lo entendemos. en estas negociaciones están patronal y sindicatos mayoritarios, mal llamados Correcto. mayoritarios. Mal llamado mayoritario, sí, correcto. Vale, Están vale. ellos, la comisión, el pacto social, y cuando llegan a un acuerdo se convalida por el Consejo de Ministros. Entonces, como digo, se ha regulado que a partir del 1 de enero de 2022 y hasta el 1 de octubre de 2026, si yo solicito el paro durante ese tiempo, sí que se considera consumido el desempleo anterior del ERTE. Es decir, si a partir de febrero, por ejemplo, 2022, yo me quedo me despiden, sea el despido que sea, y yo solicito el paro, se dará por consumido el desempleo del ERTE que tuve desde octubre de 2020. Sé que es un poco lioso, pero bueno, es así. Sí, 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 Fijaros, desde se entiende. 2022 hasta 2026. Se entiende. Y Qué luego ya por fuerte. último, a partir, y esto ya parece que hay que darle las gracias, ¿no?, al gobierno y a los que han pactado este acuerdo. A partir del 1 de octubre de 2026, ya cualquier nueva petición que hagamos ya no se consideraría consumido aquel desempleo. Oiga, es que a lo mejor he trabajado en otras empresas y he generado más desempleo. Es que esto tiene truco, ¿no? Claro, claro. Y también creo que esta negociación la han hecho los sindicatos mayoritarios muy a espaldas, ¿no? De la clase trabajadora. O sea, muy de espaldas y muy en secreto, porque nada Sí, de sí, esto lo explican, ni lo consultan, ni nada. como siempre. Se abrogan la representación de toda la clase trabajadora del Estado español y piensan, pues eso, que pueden negociar cualquier tipo de acuerdo y que siempre lo que van a negociar va a ser el mejor acuerdo para los trabajadores y trabajadoras de este país. Pues esto es lo que se ha negociado y esto es lo que hay en cuanto al desempleo y al consumo del desempleo durante los ERTE. En cuanto a las contrataciones, es una cosa que íbamos a explicar ahora. La normativa prohíbe la realización de horas extraordinarias, las nuevas contrataciones y las externalizaciones mientras la empresa está en un ERTE. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de trabajadores no pueden hacer horas extraordinarias mientras haya gente que está en un ERTE, no puede contratar a nuevos empleados. Lo que tiene que hacer es desafectar a las personas que, aunque no sean tu puesto de trabajo, te deberían de desafectar a ti antes que hacer nuevas contrataciones, ni tampoco pueden subcontratar, externalizar servicios a otra empresa ajena mientras dure el ERTE. Esto es sancionable, se puede poner en conocimiento de la inspección y además son bastante rápidos porque va relacionado con un ERTE COVID. El tema de discriminatorio y todo esto habría que analizarlo en profundidad. A grandes rasgos te recomendaría que recabaras pruebas de las nuevas contrataciones, vieras si son justificadas, ¿no?, o no son justificadas en cuanto a lo que comentas, si es una categoría profesional que no se puede cubrir con esos trabajadores, es un trabajo que tú no podrías desempeñar y por lo tanto la empresa se ve obligada a hacer nuevas contrataciones, o no es justificada, tú misma podrías desempeñar ese trabajo.
Eso es lo primero que habría que analizar. Y a partir de ahí valorar, denunciar a la inspección de trabajo y comunicarle por escrito a la empresa las razones de por las cuales no te está desafectando, ¿no? O obligarle un poquito a la empresa a que te conteste por escrito y te diga por qué razones no te ha recuperado del ERTE y al resto de la plantilla sí. Para que os suene la normativa, prorroga el plan Me Cuida. El plan Me Cuida es la posibilidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras de solicitar medidas de conciliación familiar y reducciones de jornada cuando tengo a mi cargo personas por cuestiones del COVID o cierres de centros educativos. ¿Vale? Eso ya incluso creo que hicimos un programa especial, Paul, ¿te acuerdas? Sí, de Sobre el plan Me conciliación. Cuida y conciliación familiar. Bueno, pues que os suene que lo que hace este nuevo Real Decreto es prorrogar que podamos solicitar esas medidas de conciliación hasta el 31 de mayo de este año, 2021. Aquí no hablamos de 2026, ¿eh? Lo que nos beneficia, cortito, y lo que nos perjudica, nos vamos a 2026. Y para que os suene también, que sepáis que hay tres tipos de subsidio nuevos. Aparte de la prestación por desempleo, hay un subsidio extraordinario para contratos fijos discontinuos, que se pueden pedir, se ha ampliado el plazo hasta el 31 de mayo de 2021, para personas que tienen un trabajo fijo discontinuo por temporada y se han quedado sin trabajo por tema de COVID. Otro subsidio extraordinario para empleadas del hogar, que ese creo que ya no se ha vuelto a prorrogar, eso no lo puedo asegurar. Y otro subsidio extraordinario por desempleo en COVID, que es cuando se te ha acabado todo tipo de paro, no tienes desempleo de ningún tipo, hay un subsidio extraordinario que se podía solicitar. ¿Vale? Para que os suene, si tenéis alguna duda, lo podéis mirar por internet o contactar con el sindicato más cercano. Y ya para acabar, hablando de los beneficios, ¿no? O de los derechos que tenemos en un ERTE, comentar que sigue vigente que podamos compatibilizar con un trabajo a tiempo parcial un ERTE sin que me descuente desempleo. Es decir, si yo tengo un ERTE a jornada parcial de 50%, ¿no? Yo puedo buscar otro trabajo a tiempo parcial, seguir cobrando el desempleo y si me lo cortan, solicitar que me lo devuelvan. Es decir, puedo compatibilizar cobrar desempleo y estar en un ERTE con trabajar a tiempo parcial, esto es muy importante. Y además hay un procedimiento habilitado, que aún no hay formulario en el SEPE, eso ya informaremos, pero a partir de que haya formulario se va a poder solicitar que el SEPE me devuelva esa prestación que me quita. No me explico muy bien, pero es complejo. Yo estoy cobrando el desempleo y a jornada parcial. Ujú. Encuentro un trabajo a jornada parcial aparte, ¿no? Me pongo a currar en ese empleo. El SEPE me corta el grifo y me dice, tú estás trabajando en otro sitio, no te pago la prestación por desempleo del ERTE. Vale, no pasa nada. Cuando salga el formulario del SEPE, tendré de plazo hasta junio de este año para solicitarle que me devuelva ese dinero. Entonces, cobraré lo del SEPE y lo que haya estado trabajando a jornada parcial. Esto es interesante por si os sale algún tipo de trabajo, que sepáis que lo podéis aceptar sin ningún problema. Vale, y esto, aunque el ERTE sea a tiempo completo, o tiene que ser Aunque el ERTE sea a parcial. tiempo completo. Es más, si el ERTE es a tiempo completo, yo puedo trabajar en otra empresa a tiempo completo también, sin problema. Recordamos que mi contrato se encuentra suspendido. Claro, ¿Vale? claro. Por lo tanto, mientras mi contrato está suspendido, yo es como una excedencia. Yo puedo trabajar en otra empresa. Aquí el único problema es cuando se reactive, cuando me llamen del ERTE y me digan, tienes que volver a tu trabajo. ¿Qué hago yo con las dos empresas? En una de las dos tendré que cursar mi baja voluntaria si los horarios son incompatibles. Y ahí es donde hay que tener en cuenta los 15 días de antelación para evitar que me lo descuenten, etc, etc. Vale. Pero entonces estamos cobrando del trabajo y del Y del desempleo. desempleo. Pero aquí en este caso el desempleo sí que no te lo devuelven. Estamos hablando de ERTE parcial, ¿eh? En Vale, ERTE total puedes trabajar, pero el desempleo te lo quitan. No puedes, ahí sí que no puedes compatibilizar, vale. ¿vale? Mm, Y ya por vale. último, y con esto acabo, la famosa cláusula de salvaguarda del empleo, ¿no? Que se ha dicho además en muchos medios de comunicación y en algunos tweets que se han viralizado, el tema de la prohibición de despedir. Por un lado está la prohibición de despedir por el COVID y por otro lado están los famosos 6 meses de salvaguarda del empleo, ¿no? Que la empresa tiene 6 meses desde que se exonera de cuotas en los cuales no puede despedir, tiene prohibido despedir. Aquí hay varias cosas que hay que aclarar, ¿eh? Aunque no hay sentencias aún de tribunales que sean muy concretas. Hay sentencias de diferentes juzgados de lo social bastante dispares. Hablamos primero del tema de despido por COVID, ¿vale? Cualquier despido que no esté justificado por la empresa y la empresa alegue o podamos entender que se debe a COVID, la empresa no puede hacerlo y la normativa dice que está prohibido.
hay algunos jueces que han dicho que es un despido nulo, por lo tanto la empresa estaría obligada a readmitirle, y hay otros jueces, la mayoría de las sentencias que están saliendo es que el despido es improcedente, por lo tanto me tienen que pagar una indemnización. ¿De acuerdo? Eso, como digo, aún no está claro, pero es interesante que sepáis que la prohibición del despido no es tal. La empresa me puede despedir, pero luego seguramente me tenga que indemnizar como despido improcedente. Y luego está el tema de la salvaguarda del empleo, que dice, no, es que la empresa no me puede despedir en 6 meses. Tampoco es así. Lo que ocurre es que si la empresa acomete despidos habiendo solicitado exenciones de cuotas de seguridad social, es decir, habiéndose ahorrado un dinerito, ¿no?, del Estado por teneros en ERTE, si la empresa os despide 6 meses después, tiene un problema, y es que tiene que devolver todo ese dinero a la administración pública. Por eso se dice que es la cláusula de salvaguarda del empleo. ¿De acuerdo? Que con este último Real Decreto que se ha publicado hoy mismo, se prorroga 6 meses más en el caso de que las empresas vuelvan a solicitar esas ayudas o esas exenciones de cuotas.